fuerte, grande. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga, iglesia. ¿Cuántos están contentos hoy? Ahora sí, los que están contentos de verdad, ¿cuántos están contentos? Eso, amén. Como dicen por ahí, dígale a su cara que está contento. Dígale a su rostro. Dice que está contento, pero tiene un rostro que no. Dice algo muy diferente. Hermano, hay situaciones difíciles en nuestra vida. Hay situaciones difíciles en el hogar, hay situaciones difíciles con nuestros hijos, hay situaciones difíciles, pero nada de eso nos puede quitar el gozo de nuestro Señor. Nada de eso puede quitar el gozo que podemos sentir, reírnos, hermanos, reírnos, que la gente no se dé cuenta que estamos pasando por situaciones difíciles. Todos pasamos por situaciones difíciles en algún momento. Tal vez estés pasando en este momento, tal vez ya lo has pasado y sabe de qué le estoy hablando. De pronto viene más adelante. El Señor nos pone a prueba a ver hasta dónde de verdad tenemos ese amor por Él. Él nos ha dado todo su amor, Él nos ha cobijado, pero en esos momentos difíciles es cuando vemos la mano de Dios reflejada, amén. ¿Y usted qué tiene que hacer? Ríale a la vida, sonríale a la vida. No arrugue la cara, mi hermano, que tenemos un Dios vivo y Él tiene la situación absolutamente de todo. Amén, amén. Gloria al Señor, hermano. Hemos estado hablando hace un tiempo, hablamos hace unos días de las maneras de adorar a Dios. Los que vinieron hace unos días a las 11 de la mañana saben de qué estamos hablando. Hablamos de maneras de adorar a Dios. Y hablamos varias cositas y entre esas nos detuvimos por ahí en lo que es la alabanza, la adoración, cómo adorar al Señor, cómo quiere el Señor que lo adoremos. Una de las palabras que lleva toda la adoración y la exaltación a nuestro Dios es aleluya. Aleluya. Cuando usted dice aleluya, hermano, está exclamando todo lo mejor para nuestro Señor. ¿Y qué más que estar agradecidos con Él todo el tiempo? ¿Será que Él merece adoración o no? Hermano, quiero decirle que para eso, lo veíamos hace unos días, para eso fuimos creados. Fuimos creados por Dios para la alabanza de su nombre, a través de multiformas, porque es que Dios no se queda con una sola cosita. Hermano, mire toda la creación, mire todo lo que Él hizo. Y por más que hablen del Big Bang y que hable de no sé qué, de la evolución, de todo, hermano, podemos ver en la creación las maravillas de Dios, podemos ver en el cuerpo humano las maravillas de Dios, podemos ver en nuestro interior cómo se desarrolla. Desde que nacemos, hermano, la mano de Dios poderosa. ¿Cómo va a dudar uno de un Dios vivo? Pero hemos sido creados para eso. Los pajaritos en la mañana, a las 4 de la mañana lo despiertan a uno, hermano, se levantan a esa hora a adorar al Señor. Y nosotros no entendemos que somos creación de Dios. Y si usted no adora al Señor, el hombre de por sí, por naturaleza, algo tiene que adorar. Algo tiene que adorar, algo tiene que buscar para demostrar como ese afecto. Y muchos se desvían, se van a otras partes a adorar a otros dioses. Pero nosotros que conocemos la palabra, mis hermanos, juiciositos, adorando al Dios vivo, amén. Al Dios vivo, de muchas maneras, de muchas formas. Una de las formas, la adoración, alabanza. Y decíamos hace unos días, qué bueno cuando estamos a través aquí en la iglesia y están ministrando los de alabanza, hermano, meternos allí. Porque son ellos los que han estudiado para eso, son ellos los que ensayan, ayunan, oran, lo hablábamos ese día, ¿no? ¿Cierto? No me dejaron quedar mal, ayunan y oran para venir a cantar, a ministrar al Señor y a llevar a la iglesia. Eso es lo que hace la alabanza y la adoración, llevar a la iglesia a adorar al Señor. A los que no sabemos cantar, yo canto bonito cuando ellos cantan.
Yo trato de imitar la voz del que está cantando acá y me sale eso, hermano, pero yo solo no. Entonces yo me meto ahí cuando estamos en la alabanza a orar al Señor, hermano, y métale el corazón, métale todo el alma, métale todas sus fuerzas, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Y entre todo eso que hablamos de la danza, nos detuvimos un poquitico por allí acerca de cuál es la danza para el Señor, pero eso ya lo hablamos y quedamos allí, pisamos un tema importante de cómo honrar y de cómo alabar al Señor, que es a través de nuestros diezmos y las ofrendas. Porque, hermanos, salen una cantidad de cosas y de doctrinas falsas que lo que quiere es enredar a los creyentes. Hay unos a favor y hay otros en contra. Hay unos en el extremo y hay otros por allá en el otro extremo, de que sí hay que dar diezmos y ofrendas, y otros por allá de que no, que eso ya quedó abolido. Pero qué bueno, mis hermanos, que podamos ir a la luz de la palabra, a través de la palabra, que dice la palabra, porque nosotros no podemos creer en lo que andan diciendo cualquiera por ahí que se sube a un púlpito y a decir cualquier cantidad de cosas, si no es a la luz de la palabra. Por eso a mí me gusta cuando traen el libro y notas, ¿cierto? Libro de notas y apuntan los versículos, porque usted se va para su casita y allá repasa. Bueno, ahora tenemos la internet y podemos repetir la predicación en la casa, ¿cierto? Cuando estamos solitos. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a ver, y empieza y a estudiar la palabra para no tragar entero. No traguemos entero de lo que se dice acá. Analicemos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mire, yo con la Biblia al revés, no la he mirado todavía. Gloria al Señor. Entonces, para hablar de ese tema muy delicado, muy importante, vamos a la palabra del Señor. Que sea la palabra del Señor, que sea la palabra del Señor hablándonos sobre este tema. Amén. Maneras de adorar a Dios, y una de ellos es con nuestros diezmos y ofrendas. Malaquías capítulo 3. Vamos a Malaquías capítulo 3, que está antesito de Mateo. Malaquías capítulo 3. Bendito sea el Señor. Versículo 10. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor en el versículo 10. ¿Trae quiénes? ¿Algunos? Todos. Los diezmos al alfolí. Trae todos los diezmos al alfolí. Y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Probadme, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué? Derramaré bendición hasta que sobreabunde. Aparte de eso, en el versículo 11 dice: si usted trae los diezmos al alfolí, reprenderé también por vosotros al devorador. O sea, él va a pelear por nosotros. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que si usted trae los diezmos al alfolí, Él lo está retando, el Señor lo está retando, dice: pruébeme. Que muchos andan diciendo que no, que eso era de la ley, y efectivamente en este momento estamos leyendo el Antiguo Testamento, que hace parte de la ley, y muchos dicen que no, que el Señor vino y abolió todo eso. Eso quedó abolido, porque ahora vivimos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, mis hermanos, con lo que están diciendo los demás. Por eso hay que analizarlo a la luz de la palabra. Dice allí: trae los diezmos al alfolí, para que haya alimento en la casa. ¿A qué se refiere? A que aquí en la casa hay gastos. Aquí donde nosotros venimos a recibir una bendición, venimos a orar juntamente con nuestros demás hermanos, venimos
aquí donde nosotros venimos, a recibir esa palabra que llena nuestra vida, nuestro corazón, que yo sé que muchos han sido cambiados por la palabra de Dios cuando nos congregamos. A mí me ha pasado. Yo estoy a veces allí sentado escuchando y hay una palabra que me toca y que transforma, hermano, y que nos hace mejores personas. ¿Sí o no? Vamos cambiando a la luz de la palabra. Entonces dice, trae los diezmos a la alfolía a mi casa para que haya alimento. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay que pagar servicios, que aquí hay que pagar. Hay una familia pastoral que depende de los diezmos y las ofrendas. Hay una familia que se dedica, que da su vida entera junto con sus hijos. Hay una familia que da su vida con sus hijos para la iglesia, para la congregación. ¿Cuántos? Yo no sé si usted lo acostumbra, pero ¿cuántos no han venido en un momento de angustia, de desespero, a buscar un consuelo, a buscar un consejo? Y a la luz de la palabra se le da un consejo. Gente que ha sido preparada en el seminario, o como dicen por allí, en la universidad de la vida, a través de la palabra de Dios, porque Dios le ha placido en su gran misericordia derramar sabiduría y comprensión de la palabra para enseñar a muchos, ¿sí o no? Y el que está agobiado, cansado, ¿cuántos no han salido de la droga porque han escuchado una predicación? ¿Cuántos no han dejado el trago, el licor, el vicio porque han escuchado una predicación? Porque hay personas dedicadas, que es una familia pastoral dedicada a estas personas, a estas vidas que lo necesitan, y el Señor da la orientación y la sabiduría para salir adelante. Amén. Entonces dice, trae los diezmos al alfolí. Pero no se queda ahí el Señor con eso nomás. Él no se queda allí, traiga los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. No, dice, pruébeme. Hay unos que andan diciendo, dice el Señor, ¿no? Hay unos que andan diciendo que no, que eso ya no hay que hacer, lo que es de la ley. Entonces el Señor le dice, pruébeme. Si no quiere, no los traiga. Le pusieron un revólver en la cabeza, le pusieron un cuchillo, lo tienen obligado. Hermano, levante la mano aquel que esté obligado. Los muchachos no, porque ellos hay que traerlos a la fuerza, a veces no quieren venir. Pero yo digo, ¿ustedes lo están obligando a ofrendar y a diezmar? ¿Los están obligando? No. Y el Señor le dice, si quiere, délos. Si no, no. Usted no está obligado. Pero pruébeme a ver si usted deposita los diezmos y las ofrendas y a ver qué pasa. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros. Dice, no, el versículo 10. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pruébeme y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si no quiere, no los traiga. Si usted quiere bendición hasta que sobreabunde, traiga los diezmos. No es obligación. Nadie lo está atracando, como dicen los impíos por allá. Vaya que lo atraquen. Contéstele, yo doy voluntariamente. Hermano, a veces hasta los católicos se burlan que porque usted viene a traer los diezmos. Quiero decirle, hay una propaganda de la Iglesia Católica, yo la tengo en mi Facebook, donde dice, traiga los diezmos a la Arquidiócesis de Cali. Y lo tengo en mi Facebook, allí una foto. Traiga los diezmos a la Arquidiócesis de Cali. Así dice. Es que es bíblico. Entonces, si ellos se burlan, dígale, entonces, ¿por qué la Arquidiócesis de Cali sí los está pidiendo? Aunque ellos le cambian el nombre, dicen limosna, le dicen, bueno, pero la palabra es clara. Él dice, pruébeme a ver si no voy a derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y el 11 dice, además de que le voy a bendecir, voy a reprenderé también por vosotros. Usted no pelea, el Señor pelea por usted. Reprenderé por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
Él va a cuidar su trabajo. A mí hace días me pasó algo en el trabajo terrible que yo no quiero volver a saber de eso, pero por testimonio hay que decirlo, hermano. Casi renuncio. Perdí plata, ustedes no se imaginan. Pero yo seguía confiando en el Señor. Y la situación se puso difícil, pero yo seguía confiando en el Señor. Y vamos a ver hasta dónde, a ver qué pasa. Y yo le oraba al Señor, hasta que el Señor me puso en otro lugar. Y hermano, la bendición ha sido grande. La bendición ha sido grande. Mi esposa a veces me dice: ¿usted de dónde saca plata para pagar esas cosas? Paga uno los servicios, paga uno la otra. Pero el Señor es grande, hermano. Por testimonio propio le digo, el Señor es bueno, hermano. El Señor es bueno. A veces uno tiene ahí el diezmo y uno dice: pero es que hace falta comprar una cosa, hace falta comprar otra cosa, pero es que no he comprado el regalito, pero es que va a cumplir años fulanito, y entonces ¿yo ahora qué hago? Hermano, deposite su diezmo y verá cómo le revienta para todo. Deposite su diezmo, su ofrenda, y el Señor se encarga de todo. Él está diciendo: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de su tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. O sea, Él va a cuidar su trabajo, va a cuidar sus finanzas, va a cuidar su negocio. Él se va a encargar de eso. Usted sea fiel con el Señor, sea obediente, y Él se encarga del resto. Siempre lo ha dicho así. Versículo 12: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Los demás se dan cuenta, las demás personas se dan cuenta de que usted vive sabroso, vive reído, vive contento, vive con el gozo del Señor. A veces está la situación difícil, pero usted lo ven contento, porque usted sabe en quién ha creído. Amén. Amén. Vamos a ver dos historias. Para ver esas dos historias acerca del diezmo y la ofrenda, vamos a Génesis. Nos vamos más lejos todavía de Malaquías, mucho más allá del Antiguo Testamento. Génesis, en el Antiguo Testamento, pero mucho más allá, al principio. Génesis. ¿Tiene a Génesis? Capítulo 4. Génesis capítulo 4. Gloria al Señor. Génesis capítulo 4, el versículo 3 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Quién le enseñó a Caín que había que llevar ofrenda a Jehová si la ley no existía? Están hablando de la ley en Malaquías. Ahora vamos a leer en Malaquías más arriba lo que pasa en la ley. Dicen que eso existía en la ley y que Cristo abolió la ley, pero aquí no existía la ley. Aquí no existía la ley. Y Caín trajo una ofrenda a Jehová de los ejércitos. ¿Quién le enseñó? Seguramente él hablaba con Dios directamente, porque en ese tiempo era así. O le enseñó a Adán y Eva: mi hijo, venga aquí a reunión familiar. Con el Señor hay que hacer esto porque nosotros somos creación de Él y hay que hacer estas ofrendas para Jehová de los ejércitos. Seguramente Dios le había dado la instrucción a Adán. No aparece aquí registrado, pero si están ofrendando y si lo están haciendo, por algo es. Algún conocimiento deben haber adquirido, algo les tiene que haber enseñado el Señor sobre esto. Y no estaba la ley. No estaba la ley. Así que las ofrendas están desde antes de la ley. Sigue diciendo el versículo 4: y Abel también trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí vemos dos que ofrendan: Caín y Abel. Y vemos que uno trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, pero Abel trajo de los primogénitos y lo más gordo. Dice el versículo: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín con gran manera y decayó su semblante. Aquí estamos viendo dos tipos de personas que ofrendan aquí. Uno da
de lo que recoge por allí, como de lo que sobra. El otro escogió lo primero, el primogénito, lo más gordo, lo mejor. Y vio con agrado Dios la ofrenda del que estaba ofrendando mejor. Ahí le queda, iglesia, ahí le queda. Que mire Dios con agrado tu ofrenda. Y no solamente estamos hablando de la parte económica, estamos hablando de la ofrenda que usted está dando de su vida como cristiano. ¿Qué tipo de ofrenda está dando al Señor? Porque estamos hablando de la adoración en general, de qué forma adoramos al Señor. ¿Y qué ofrenda estás dando al Señor en tu vida espiritual? ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Qué estás ofrendando para Dios? Pensemos también en eso. Miró con agrado el Señor la ofrenda de Abel. Versículo 7 dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Si bien hicieres, si ofrendares lo mejor, no serás enaltecido, dice el Señor. Cuando usted vaya a ofrendar, hermano, a traer su diezmo y su ofrenda, si usted está triste por eso, no lo haga, que el Señor no va a mirar esa ofrenda con agrado, como pasó con Caín. Si usted ve que tiene una necesidad y está trayendo eso con pesar, no lo traiga. Si usted está pensando en que tiene que pagar algo y tal, y que es lo único que tiene, pero ese es el diezmo, guárdelo. Pero si usted cree en un Dios vivo que le está diciendo en Malaquías que Él va a cuidar su trabajo, que Él va a cuidar todos sus bienes, que Él va a pelear por usted, tráigalo con alegría y confíe en el que vive por los siglos de los siglos. Confíe y tráigalo con alegría, con agrado. Amén. De pronto no me vayan a regañar ahorita por allá que yo estoy diciendo que no traigan. ¿Cierto? Van a decir allá: ¿usted por qué está diciendo a la gente que no traiga la ofrenda? Hermano, yo prefiero que me regañen allá, pero que usted traiga una ofrenda que agrade al Señor, que venga con alegría. Amén. Amén. Y vemos otra historia en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14. El versículo 14 dice, Génesis 14:14: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Lot, el sobrino de Abraham, se había ido a vivir a Sodoma, y Sodoma fue sitiada por un montón de varios reyes. Se llevaron todo, se llevaron todas las mujeres, los niños, se llevaron todos los bienes, se los llevaron todo. Pero como ahí estaba el sobrino de Abraham, y Abraham era un hombre próspero, un hombre que tenía una cantidad de gente, de criados, era un hombre supremamente rico, oyó que al sobrino se lo habían llevado. Y entonces dice aquí: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa. Mire, los criados nacidos en la casa, ¿cuántos eran? 318 criados nacidos en la casa de Abraham. Tenía plática, ¿cierto? Era próspero el hombre, el padre de la fe. Él sí creía todo lo que le decía el Señor. 318. Y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y le atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Tremendo Abraham para la pelea. Fue y recuperó todo, al sobrino y hasta lo que no era de él, todo lo que le pertenecía al rey de Sodoma. Versículo 17: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec era el sacerdote. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan
y vino. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué? Y le dio a Abraham, ¿qué? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Estamos hablando de la historia antigua. No estamos hablando de la ley. Cuando dicen que el diezmo fue abolido por el Señor Jesús, porque eso era de la ley. ¿La ley cuándo fue? ¿Cuándo fue la ley? Cuando vino Moisés. Cuando Moisés rescató al pueblo de Egipto y se lo llevó. Y mucho tiempo después vino esa ley. Está bien, ahí fue ley. Pero el diezmo, ¿desde quién le enseñó a Abraham que había que dar el diezmo? ¿Quién le enseñó a Abraham? Si no había ley. Simplemente en agradecimiento al Dios Altísimo por todos los bienes recibidos. Dice el versículo 19: y le dijo y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, ¿era de la ley el diezmo? Mire de dónde viene el diezmo. No se dejen convencer, hermanos, cuando por ahí salen, hermanos, es que uno se pone a ver internet, se pone a ver YouTube y eso es de todo. Hay unos en contra y hay otros a favor. Y también tienen pasajes bíblicos y enredan a cualquiera. Pero, hermano, cuando uno coge la palabra de Dios y empieza a investigar, hermano, y le pide sabiduría a Dios y le pide comprensión a Dios, no tiene por qué dejarse enredar. Cuando el Espíritu Santo está en usted, no tiene por qué enredarse. Amén. A la luz de la palabra, todo tiene que ser una bendición. Versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Todo lo que él había recuperado, le dijo el rey de Sodoma: cójalo para usted. ¿Qué hubiera hecho usted? Uy, no, chévere, listo, tenga la gente y yo me voy con este botín. Bien rico que sí era, ¿cierto? Y respondió Abraham el rey de Sodoma, versículo 22: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Él no necesitaba de un rey de Sodoma ni de nadie. Él dependía totalmente de Dios. ¿Qué hubiera hecho yo en ese tiempo? Yo le cojo eso, hermano, y cojo todos los bienes. Pero no, Abraham era supremamente rico. ¿Por qué? Porque había creído en un Dios vivo. Abraham dijo: no, tenga sus bienes, tenga todo, yo no voy a tomar nada. Yo no voy a tomar nada, para que no haya ir a decir después usted, rey, que usted fue el que me enriqueció a mí, y a dejar la gloria de Dios por debajo. No, Señor, ya Dios me ha dado a mí todo lo que yo necesito y me seguirá dando. Amén. Amén. Y dice el Señor en su palabra, sigue diciendo, versículo 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Hay que ser lógico. Él se llevó un poco de gente, vamos a pelear, vamos a rescatar, a ellos pues les merece su parte, ¿no? La paga por su trabajo. Pero cuando uno depende de Dios, no necesita de dádivas de nadie, sino del Creador, del Todopoderoso, hermano. Confiar en Él. Lo importante aquí es que Él, de lo que cogió y del botín y de todo lo que rescató, ¿qué trajo? Los diezmos. ¿A quién se los dio? Al sacerdote. Así que aquí estamos viendo un sacerdocio según la orden de Melquisedec. Vino Melquisedec, cuando él trae los diezmos, le trae pan y vino. Ahí viene la bendición de Dios. Trae los diezmos y Melquisedec le da pan y vino. Pan y vino. Amén. El vino representa el Espíritu Santo.
Amén. Viene la unción sobre su vida. Viene una bendición para cada uno cuando trae los diezmos y las ofrendas. Amén. Amén. No crea, mi hermano, que esto aquí es para enriquecerse. Pero es que cuando yo hablo de enriquecerse y hablo de los extremos, y estoy hablando de los que dicen que esto ya quedó abolido, estoy hablando del otro extremo, de los que aprovechan esto para sacarle la plata a la gente. La Biblia habla de diezmos y ofrendas. Mire, muchas veces el pastor Luis aquí ha dicho: si el Señor no lo ha bendecido, no dé nada. Si el Señor no le ha dado nada, no traiga nada. Y es lógico, porque es lo que dice la palabra: de todo lo que el Señor te ha bendecido, de todo lo que has recibido, trae los diezmos a la casa del Señor. Pero si el Señor no le ha dado nada, pues no, hermano, ¿qué va a dar? ¿Qué va a dar si no le ha dado nada? Él ha cuidado tu trabajo, Él ha cuidado tus negocios, Él ha cuidado tu empresa. Si Él ha cuidado tu empresa y has obtenido ganancias, traiga los diezmos. Pero si el Señor no lo ha hecho, no lo traiga. Sencillo. Entonces, hermanos, los del otro extremo, que son la doctrina de la prosperidad, ahora están vendiendo la sanidad, ahora están vendiendo los milagros, ahora están vendiendo la prosperidad. ¿Usted quiere ser millonario? Venga y pacte. Ese es el otro extremo. ¿Cuánto tiene que traer usted acá? Lo que el Señor le ponga en el corazón. Saque calculadora. ¿Cuánto le ha dado el Señor y traiga el diezmo? Usted está enfermo y quiere diezmar para ser sano. Así no es. Así no es. Traiga los diezmos de lo que el Señor se le ha dado. Si usted está enfermo, venga para orar por usted, que el Señor murió en la cruz del Calvario hace mucho tiempo por su sanidad. Usted tiene un familiar que está siendo agobiado por las drogas, por el licor. Usted tiene un familiar que está endemoniado prácticamente. Venga acá, hermano, no tiene que traer nada. Eso es muy aparte, los diezmos y la ofrenda muy aparte. Pero hay partes donde el otro extremo, donde le están cobrando por todo eso. Es que yo tengo un hijo perdido y quiero que sea salvo. Venga, pacte con 2 millones para eso. No, señor, ese es el otro extremo. Es que yo tengo una enfermedad terminal. Entonces venga, pacte con 5 millones. Le cobran de acuerdo a la enfermedad. Así como en la iglesia católica cobran cuando se casa, cuando hace la confirmación, bueno, le cobran todo. Cuando se muere alguien, le cobran para ir a cantar. Y de acuerdo a la misa le cobran, tienen una tarifa. Si es cantada, si son responsos, si son los diaconadas, si no sé qué, así le cobran también. Pero los dones de Dios no se cobran. Son dones que el Señor ha dado a la iglesia. Si yo tengo el don de sanidad, usted está enfermo, venga para orar por usted. Y no tiene que traer plata, no tiene que traer 2 millones. Como en una emisora que hablaban el otro día, hoy estamos en promoción, Dios mío. Hoy estamos en promoción, solamente pacte 50,000 pesos para que usted sea sano. Y si no es sano, le devuelvo la plata. Uy, qué horror, hermano. Mercaderes con la palabra de Dios, mercaderes con la necesidad de los hermanos. Son mercaderes. ¿Cómo se pueden llamar pastores, profetas, apóstoles si están cobrando los dones de Dios? Que dones significa regalo. Es un don, es un regalo de Dios. Y lo que de gracia recibiste, de gracia da, dice la palabra del Señor. Don es un regalo. Yo tengo el don de sanidad, es un don que Dios me ha dado. Amén. Entonces, ¿qué hacen los hermanos que están enfermos? Vienen para orar por ellos. Y lo que de gracia recibiste, si recibiste ese don de sanidad, de gracia da. Si es el don de liberación, si es el don de hablar en lenguas, de interpretar lenguas, falta ahora entonces que otro venga a cobrar por interpretar las lenguas del otro. Que hay uno hablando en lenguas. Yo soy intérprete de lenguas, tengo ese don de Dios. 100 lucas ahí, entonces yo le digo qué está diciendo el otro. ¿Qué tal, hermano? Es que se vuelven mercaderes. Se vuelven mercaderes de la palabra de Dios.
El Señor está hablando: traiga sus diezmos a la folí y haya alimento en mi casa. Los diezmos y las ofrendas. ¿Quién le enseñó a Abel a ofrendar? ¿Quién le enseñó a Abraham que había que dar los diezmos si todavía no estaba la ley? Y después Abraham recibe una promesa y tiene a Isaac. Cuando Isaac nace tenía 100 años. Trajeron calculadora, empiecen a sumar. Cuando Isaac nace, Abraham tenía 100 años. Isaac se casa a los 60 años. Cuando tenía 60 años. Cuando tenía 40 años. Cuando tenía 40 años se casó Isaac. Y a los 60 años tuvo. Cuando cumplió 60 años, ¿tuvo a quién? Tuvo a Jacob. A Jacob y a Esaú, porque son mellizos. Cuando tenía 60 años tuvo a Jacob y a Esaú. Y cuando nace Jacob, y mucho tiempo, cuando él se casa, tiene 2 mujeres, tiene 11 hijos, le faltaba el 12 todavía. Apenas tenía el equipo de fútbol, le faltaba el árbitro. Tiene 11 hijos, 2 mujeres. Y recibe la bendición para el pueblo israelita. Ya no será pelea con el ángel de Jehová. Y es tanta la pelea que él dice: yo no te voy a soltar, le dice al ángel de Jehová, hasta que reciba mi bendición. Y el ángel de Jehová lo toma y le dice: suéltame ya, te doy tu bendición. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Jacob. Y le dice: ahora ya no es Jacob sino Israel. Y ahí es nombrado Israel. Y de Jacob nacen las 12 tribus de Israel. La tribu de Judá, la tribu de Leví, todas esas tribus. ¿Cuántos años han pasado? ¿Han contado? ¿Han hecho la cuenta? Abraham tenía 100 años. Isaac se casa a los 40, 20 años después tiene a Jacob. Y Jacob, cuando ya tiene 2 mujeres y 11 hijos, recibe la bendición de llamarse Israel. ¿Por qué voy con esta historia? ¿Por qué voy hasta allá? Ahora, si usted quiere saber todo lo que le estoy diciendo, ahí está. Yo le doy las citas. Por aquí las tengo, para que las apunte, o después lo mira por allí en renacermisioncristiana.com. ¿Cierto? Para que lea la historia, porque si me pongo yo a leer todo esto se nos va el tiempo y no alcanzamos. Después que es llamado Israel, de esos hijos nace José. De esos 12 hijos hay uno que se llama José. Y José lo venden los hermanos. Ustedes han oído de esas historias. Y José va a parar ¿a dónde? A Egipto, vendido por los hermanos. Pero José, después de un tiempo, después de estar en Egipto trabajando, fue encarcelado. Y cuando tenía 30 años fue libre. Sigan sumando. Fue libre porque interpretó el sueño del faraón y fue declarado gobernador de Egipto. Todo eso estaba en los planes de Dios. Fue declarado gobernador de Egipto. Ya se van a dar cuenta porque estoy contando todas estas historias así. Sumen. ¿Cuántos años llevamos? Después de que Abraham da el diezmo. Después de que Abraham da el diezmo, ¿cuántos años llevamos de ahí para allá? 100, 200 años. Porque es que ellos vivían 300 y pico, un poco de años. Cuando tenía 30 años, nombrado gobernador de Egipto. Y hay una hambruna. Lo que había interpretado José del sueño del faraón. Hay una hambruna en todo el territorio. Entonces vienen los hijos de Jacob, los que han vendido a José, a tomar provisiones. Ahí se reencuentran con José y José les dice: dígale a mi papá y a todos de allá que se vengan para acá, para Egipto, que aquí hay abundancia. Aquí hay abundancia. Entonces se va el papá y todas las 12 tribus y todo el pueblo de Israel se van para Egipto y a vivir sabroso porque había abundancia. ¿Cuántos años han pasado? Desde que Abraham dio el diezmo. Después que pasa esto y toda esa sobreabundancia que había en Egipto y el pueblo de Israel estaba bien, muere José, muere la familia de José y muere el rey de esa época. Y queda el pueblo de Israel como a la deriva, porque hay un nuevo rey en Egipto y dice: este pueblo se está multiplicando. Se está multiplicando. ¿Y qué tal que vengan los enemigos y se unan a ellos y se vengan contra nosotros? Vamos a someterlos. Vamos a ponerles alguaciles y vamos a ponerles gente y los doblegaron y los esclavizaron. ¿Cuántos años han pasado?
desde que Abraham dio el diezmo y ha pasado todo esto. 200 años, 300 años. Ya tanto fue así que el pueblo de los de Egipto ya no sabían ni quién era José, ni que había sido gobernador de Egipto, ni nada, solo escondieron y todo eso. Y el pueblo fue esclavizado 430 años. Sigan sumando, 430 años más, ya vamos como 200, 300. Hermano, hasta que vino Moisés a sacar al pueblo de él. Hasta que vino Moisés. Llegó Moisés y rescató al pueblo. Después de 430 años de ser esclavos y de todo lo que había pasado desde Abraham, que había dado el diezmo. No existía la ley. No existía la ley. Entonces ahora vamos a la palabra del Señor nuevamente. Ahí me tocó saltar un poco porque por cuestión del tiempo. Pero pasaron por ahí 600, 700, yo no sé cuántos años, más o menos 600, 700 años, si no es más. Y vamos a Levítico capítulo 27. Levítico capítulo 27. ¿Lo tienen? Levítico capítulo 27. Gloria al Señor. Estas hojas siguen pegadas. Gloria a Dios. Levítico capítulo 27, versículo 30. Dice la palabra del Señor. Levítico 27, 30. Y el diezmo de la tierra, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas consagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos. ¿Estos son qué, mis hermanos? Estos son los mandamientos. Aquí el diezmo ya no lo dan voluntariamente como lo hacía Abraham. Aquí es un mandamiento. Aquí es un mandamiento. Así que aquí ya viene un sacerdocio diferente al de Melquisedec. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Aquí el diezmo pasa a ser para los levitas de la tribu de Judá, de la tribu de Israel. Para los levitas estaba la tribu de Judá, estaba la tribu de Leví, y la tribu de Leví se dedicó al sacerdocio. Así que el diezmo aquí estaba para los de la tribu de Leví, pero aquí era un mandamiento. Ahora, cuando Abraham hace el diezmo y llega a ser ley, ¿pasaron cuántos años? Como 600, 700. La verdad no he hecho bien la cuenta, tengo que dar bien la cuenta, pero más o menos, empezando que el pueblo estuvo esclavizado 430 años. Entonces, mis hermanos, que si es ley o no, y que si el Señor la abolió, tengamos en cuenta que eso viene desde antes, no desde la ley. Que el Señor la abolió, listo, porque hay unos que dicen que la abolió y que ya no hay que darlo. Hay unos que se pegan de ahí para la doctrina de la prosperidad y cobrarle a la gente por todo. Hay unos que se pegan de ahí. Y hay otros que no, que eso ya, el otro extremo, que no, que eso ya no es ley, que el Señor la abolió. Entonces vamos a ver si el Señor la abolió, como dicen aquellos. Jesús en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Vamos a ver si es verdad que el Señor la abolió. Ahora en la gracia, en el nuevo pacto, porque hay un nuevo pacto después de que viene el Señor. Hay un nuevo pacto y la ley es abolida. La ley es para el que anda en pecado. A veces lo cobija la ley. Pero el que se aparta del pecado
y recibe la gracia del Señor y acepta al Señor en su corazón, ¿cuántos aquí no lo han aceptado? Todavía están bajo la ley. El que no ha recibido al Señor en su corazón está bajo la ley, porque está en pecado. Y la ley lo acribilla, hermano. La ley lo deja grave mientras está en pecado. Pero si usted recibe al Señor en su corazón, es cubierto por su gracia maravillosa. Y ya no hay pecado en su vida, sino que el Señor le ha perdonado. Amén. Y sigue viviendo bajo la gracia. Mateo capítulo 22. Amén. El versículo 19. Mateo 22, 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. ¿Hay que pagar tributos? Sí, hay que pagar tributos, de acuerdo a la moneda, ¿cierto? Estaba mostrando el Señor allí. Pero a Dios aparte. Dele al gobierno lo que tiene que darle al gobierno, pero a Dios dele lo que le pertenece. ¿Qué le estaba dando? Los diezmos y las ofrendas. Y Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Entonces lo abolió el Señor. En ningún momento, porque el Señor también estaba ofrendando y estaba diezmando, y le estaba diciendo, enseñando al pueblo que había que diezmar y ofrendar. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos? Hebreos capítulo 7, el versículo 1 dice: porque este Melquisedec, vuelven a nombrar a Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Aquí volvemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo al sacerdocio de Melquisedec. Entonces vemos el sacerdocio de Melquisedec al inicio, cuando Abraham da el diezmo. Vemos el sacerdocio levita, que es obligatorio, y que hay maldición para el que no diezma en la ley de Moisés. Pero volvemos al sacerdocio de Melquisedec con nuestro Señor Jesús. Otra vez estamos en el sacerdocio de Melquisedec, donde el diezmo y la ofrenda es voluntario, no es obligatorio. El pastor Luis lo ha dicho aquí: si el Señor le ha bendecido, tráigalo, si no, no traiga nada. Es voluntario. Amén. Versículo 3. Versículo 2: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Permanece sacerdote para, considerad, versículo 4, pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Que Dios necesita plata, Dios no necesita plata. Dios no necesita ni sus diezmos ni sus ofrendas. Y por eso lo ha dicho en la palabra, que es para el mantenimiento del templo, de la iglesia y de la familia pastoral. Que si la familia pastoral se reúnen todos y se gastan los diezmos en chocolatinas, eso es cuestión de ellos. Ellos verán en qué se gastan sus diezmos. Ellos verán si pagan los servicios o no los pagan. Ellos verán qué hacen allá con los diezmos y las ofrendas. Yo no tengo que ir a investigar allá qué están haciendo con la plata que yo doy, porque esa plata ya no es mía. Es que yo aquí no tengo inversiones. Yo aquí entrego diezmos y ofrendas, pero yo no tengo que ir a pedir cuentas. Jamás me acercaré por allá, muéstreme los libros, la contabilidad. ¿Qué compraron?
Que compraron un carro, se lo merecen. Que no quieren comprar carro y si quieren seguir andando en patineta, pues que sigan andando en patineta. Hermano, ellos verán qué hacen con los diezmos y las ofrendas, cómo la distribuyen, cómo hacen. La obediencia que nosotros debemos es entregar los diezmos y las ofrendas para bendición de la casa de Dios. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Abre las ventanas de los cielos. Usted preocúpese por eso nomás. Traiga sus diezmos y sus ofrendas, que el Señor se encarga de abrir las ventanas de los cielos y derramar abundante. Derramar bendición ¿hasta qué? Hasta que sobreabunde. Hermano, sinceramente a mí no me interesa y no eso. A mí personalmente no me interesa y no eso. Traer los diezmos y la ofrenda y que el Señor sobreabunde, hermano. ¿Qué hacen o no hacen? Eso no es cuestión mía. Y menos a la familia pastoral uno ir a cuestionar, hermano. Menos ir a cuestionar a un siervo de Dios. Yo no voy a ir a cuestionar por allá qué hacen con los diezmos y las ofrendas. Ellos verán. A mí me interesa la bendición que viene de lo alto, la bendición pura, la bendición que viene, esa bendición grandiosa y maravillosa que el Señor da a sus hijos cuando están en obediencia, cuando están entregando el diezmo y la ofrenda con un corazón contento, dichosos. Amén. Amén. Sacerdocio de Melquisedec no abolió o abolió la ley, pero no abolió el diezmo, porque vuelve a ser como en el tiempo de Abraham, voluntario, voluntario. De acuerdo a lo que usted diezme y ofrenda, el Señor le va a bendecir. De acuerdo a sus ofrendas y sus diezmos, el Señor derramará abundante bendición. Y terminamos con Proverbios. Proverbios, amén. Capítulo 9. Proverbios, capítulo 9. Proverbios, capítulo 3. ¿No le digo? Proverbios, capítulo 3, amén. Gloria al Señor. Ahora sí, el versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Estamos hablando de la adoración al Señor. Estamos hablando de las maneras de adorar al Señor, amén. Hablamos de la alabanza, hablamos de la adoración, hablamos de la danza y hablamos de muchas maneras de adorar a Dios. Y aquí el Señor dice en la palabra, en Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra, ¿a quién? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Cuando usted hace eso, versículo 10, serán llenos tus graneros con... Hermano, ¿el Señor acaso es tacaño? ¿Quién tiene un Dios tacaño? Si Él es el dueño de todo, mis hermanos. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Amén. ¿Creen esa palabra, mis hermanos? ¿Creen esa palabra? Gloria al Señor, hermano. Entonces ahí queda la tarea. Ahí queda la tarea. No hay que ponerle un revólver en la cabeza a nadie. Es voluntario. Simplemente, ¿usted quiere bendición? Sea obediente a la palabra de Dios. ¿Usted quiere que sobreabunde la bendición en su vida? Ahí está la tarea, mis hermanos. Amén. Amén. Cierre sus ojos ahí un momentico. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, Rey de Gloria. Bendito Dios. Manifiesta tu poder, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, sobre nuestra vida. Danos sabiduría, inteligencia, entendimiento, comprensión de tu palabra, Señor. Quita de nuestra vida, Señor, el enojo, la vanagloria, el orgullo, Señor. Quita de nosotros, Señor, el bochinche, Señor. Quita de nosotros, Señor, la maledicencia. Quita de nosotros, poderoso Dios, toda maldad, para que cuando traigamos los diezmos y las ofrendas, Señor, tú las recibas con agrado. Tú las recibas con agrado, como lo hiciste con la ofrenda de Abel. Señor, que miraste que él ofreció lo mejor, Señor, lo mejor. Danos esa convicción de que cuando damos lo mejor, tú destruirás al devorador. Tú
destruirá la langosta, el saltón, el revoltón, ese gran ejército, Señor, que viene a devorar nuestras finanzas, que viene a destruir, Señor, nuestros negocios. Tú lo derrotarás y lo destruirás, porque nosotros somos obedientes a tu palabra. Enséñanos a ser pocos, a ser sabios, a ser fieles en lo poco, Señor. A ser fieles en lo poco, Señor. Enséñanos, poderoso Dios, para ver esa maravilla tuya. Sabemos y tenemos la convicción de que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones hasta que sobreabunde. Gracias, Señor bendito. Que haya testimonio en mi vida, Señor, de que tenemos un Dios vivo por la gran abundancia, porque no hay escasez. Porque tu palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así lo creo tu palabra y lo declaro para la iglesia en esta hora, Señor. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, maravilloso Dios, Rey de gloria. Bendito Dios. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí.